Bien, el día de hoy, creo que todavía se los pongo acá, a ver. El día de hoy vamos a hablar, el tema ya está ahí. Dice, ¿qué tanto estás produciendo? Sí, y vamos a hablar, es continuación de la semana pasada. La semana pasada veíamos por ahí si éramos o no éramos buena tierra. Sí, y hablábamos un poquito al respecto en cuanto a los diferentes tipos de tierra o terreno más bien que había en los que se había sembrado. Pero ahora vamos a verlo, ahora sí, en el Evangelio de Mateo fue donde tuvimos la lectura. Pero vamos a estar viendo lo que es en el libro de Marcos. ¿Sí? Y quiero que veamos algo. Si se fijan, ahorita lo leímos, la parábola del sembrador en Mateo 13, y habla precisamente de lo mismo que vimos la semana pasada. Dice que una semilla cayó junto al camino, otra semilla en piedras, otra semilla entre espinos, y la cuarta semilla, dice, cayó en buena tierra. Y luego fíjense lo que dice aquí en Mateo 13, ¿sí? Que es la parte donde vamos a centrarnos también. 13, versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Por eso dice, ¿qué tanto estamos produciendo? Pero ¿quién produce? ¿Todos? Vamos a ver la verdad central de esta tarde. Quiero que les quiero compartir. Dice ahí, necesitamos reproducirnos. Y necesitamos reproducirnos porque es algo que Dios nos ha encomendado. Si se fijan, hemos hablado de la encomienda que Dios ha hecho desde Adán y Eva. ¿Se acuerdan que le dijo multiplicaos, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra? Después esa mismo se lo volvió a decir a Noé. ¿Se acuerdan? De eso mismo se lo dice a la iglesia. Multiplicaos, fructificaos y llenad la tierra. ¿Dónde lo dice? La gran comisión. ¿Sí? Cuando dice fructifícate, multiplícate, que es, en la multiplicación estamos hablando de ir a ser discípulos. ¿Sí? Cuando habla de fructificar, está hablando de enseñarnos, de crecer espiritualmente, dice, y llenar la tierra. ¿Dónde es la gran comisión? Dice, ir a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos, pero dice a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y la otra parte donde dice, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta parte que viene aquí de reproducción es algo necesario. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en Juan, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos? Dice, el que permanece en mí lleva fruto. Y hoy vamos a estar analizando un poquito la parte parte de lo que dice Juan, parte de lo que dice Marcos, pero en Mateo, y algo interesante que dice Marcos. Entonces, necesitamos reproducirnos, pero solo se reproducirán los que la semilla esté en buena tierra. ¿Sí? Podemos cambiarle, solo nos reproduciremos para incluirnos los que los que seamos buena tierra y la semilla esté en nosotros. La pregunta, serían dos preguntas. Uno, ¿te estás reproduciendo? La otra, ¿qué tanto es tu producción? O reproducción, como lo quieran ver. Ahora, fíjense, una pregunta llevaría a la otra. La pregunta es, ¿te estás reproduciendo? Si dice que sí, quiere decir que somos buena tierra. Pero si decimos que no, aguas. Porque acuérdense, viendo la parábola del sembrador, dice que ¿quién se va a reproducir? Solo los que tengan la buena tierra, los que tengamos la semilla y que seamos buena tierra. Si no somos buena tierra, no nos vamos a reproducir. Vamos a hablar de reproducción. Y se lo voy a poner ahí de una vez para que ya lo tengan y no estar cambiándole cada rato. Al 30, al 60 y al 100. Pero quiero que notemos algo. En el libro de Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, perdón. Capítulo 4. Y vamos a empezar a desmenuzar esta parábola. Les digo, ya vimos la semana pasada, hablamos exclusivamente de la semilla. ¿Se acuerdan? La semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? La tierra, obviamente, o los terrenos, está hablando de la gente, de nosotros. ¿Sí? Entonces, concluimos de que somos buena tierra. ¿Sí? Debemos de ser buena tierra. Pero ¿qué pasa? Fíjense, se sale a sembrar y fíjense, solo una cuarta parte
produce. Y a veces nosotros nos enfocamos en el 75% que no produce. Ya hicimos la parte. Lo que nos corresponde a nosotros, ¿qué es? Sembrar, ir y evangelizar. Ya hicimos esa parte. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Entonces nosotros tenemos que cumplir con ir a sembrar. El 75% dejémoselo a Dios. Pero a veces nosotros nos enfocamos en ese 75% por nuestra necedad. Cuando vemos lo que dice la Biblia, el 75% no se reproduce. Ahora, de ese 25%, ¿qué tanto producimos? ¿30, 60 o 100? ¿Quién va a producir? Fíjense, y vamos, nada más se los dejo ahí de entrada, pero vamos a Marcos capítulo 4. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salía el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí viene lo que vamos a empezar a ver nosotros. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, ¿sí?, le preguntaron sobre la parábola. Y fíjense, ¿quién va a producir? Los que estemos cerca de él. Empezamos a ver aquí, dice, los que estaban cerca de él, versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Por qué? Porque los demás no necesitaban saber, ellos solamente necesitaban entender una parte. Y la parte del evangelio, que era algo que veíamos ahorita en el taller de evangelismo, nosotros tenemos que cumplir con ir y evangelizar, nada más. Lo demás es un proceso que viene después, es un proceso que Dios va acomodando las cosas. Dios, dice la Biblia que Él es el que da el crecimiento, no nosotros. Nos usa la iglesia para el crecimiento, sí usa la iglesia, pero no es porque nosotros seamos inteligentes, porque nosotros tengamos el mejor método para evangelizar, para discipular, no, es Dios quien va dando el crecimiento. Obviamente, se ayuda en nosotros en decir, ok, va, tú vas a través de ti es como se van haciendo las cosas, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte del evangelismo. Los demás, le decíamos, ¿qué tenemos que andarles explicando Jonás? Oye, es que, a ver, cuéntame la historia de Jonás. Oye, vengo a hablarte de evangelismo, ¿sí? Vengo a hablarte de la que va a ser la mejor decisión de tu vida, o la peor decisión. ¿Por qué la mejor o la peor? La mejor si decides aceptar a Cristo, la peor si decides no aceptarlo. Porque hay condenación, según lo que vemos en el folletito, en la Biblia, ¿sí? Viene la Biblia, los versículos, y ahí viene qué pasa si no aceptamos a Cristo. Pero nosotros tenemos que cumplir con esa parte. Dice aquí, los demás se les hablan parábolas. Dice el versículo 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahora, no sé si, yo creo que se han dado cuenta que hay gente que lee y no entiende, ¿sí? ¿Y por qué no entiende? Pues la misma Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender. Dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu no entiende, las cosas le son locura, ¿sí? Oye, es que ¿cómo es posible que un hombre haya venido y haya entregado su vida por mí? O sea, nadie lo hace. Pues sí. Volvemos a Juan 3:16, porque de tal manera amó. Estamos hablando de un amor de Dios, sí, pero no tenemos que enfocarnos únicamente en la parte de amor. ¿Por qué? Porque si nos vamos por la pura parte del amor, pues todos, como Dios es amor, todos deberíamos de ir al cielo, ¿sí? Entonces Dios va dando
pautas para que nosotros vayamos ahora sí que creciendo y entendamos cada una de las cosas en su momento. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás. ¿Y qué hace? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y decíamos, eso es, la semana pasada hablábamos referente a eso, y es las personas que escuchan, y luego el diablo hace algo para desviar la atención. Por ejemplo, imagínense, vamos a evangelizar, le predicamos a alguien, le evangelizamos a alguien, y esa persona muestra un interés. ¿Qué va a decir el diablo? Órale, voy a atacarlo, para que se desvíe su atención, porque va a querer buscar, va a querer aprender más, y quiero quitar esa palabra que se puso en él. Y empieza a mandarle problemas, empieza a mandarle un montón de situaciones que al final de cuentas la persona puede decir, pues estaba mejor antes de que me hablaran de Dios. Estaba mejor él aparentemente. ¿Por qué? Porque pues estaba tranquilo a lo mejor, o estaba sin ninguna mortificación, sin ningún problema aparentemente. Pero pues eso es algo, son los engaños de los que se vale el diablo. Dice aquí el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, ¿sí? Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, ¿sí? Y así viene hablando, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto 30, 60, 70 y a 100 por uno, ¿sí? Aquí el punto que quería que viéramos en la parte de Marcos es precisamente cuando habla quiénes son, versículo 10, ¿sí? Dice, se acercaron, versículo 11 dice, ¿a quién le está diciendo? A los que están cerca, son los que van a producir, a los que están cerca son a los que se le va a revelar. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? O sea, ¿no entiendes esto? Dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y esto es algo que tenemos que analizar y entender. ¿Cómo vamos a entender lo demás si lo principal no lo entendemos? Y estamos hablando, cuando hablamos de esto, estamos hablando de tener a Cristo, de recibir el mensaje. ¿Cómo queremos entender lo demás si no entendemos, si no aceptamos el mensaje? Por eso es importante que nosotros, esta parábola, y les digo, aquí está hablando y siendo muy claro, si no entiendes, si no sabes esta parábola, no vas a entender las demás. Y esto, si lo comparamos cuando dice la Biblia, que el Espíritu Santo es quien nos ayuda, que el Espíritu Santo es quien hace que nosotros podamos entender, ¿sí? Es porque realmente hemos recibido a Cristo, ¿sí? Hay personas que dicen, es que yo leo. Qué bueno que lees, pero no entiendo. Pues no tienes al Espíritu Santo. Y muchos dicen, es que nada más leyendo. No, recuerdan al etíope, iba, y que se le aparece Felipe, y ¿qué le dice? ¿Entiendes lo que lees? Iba leyendo ¿qué? Isaías. ¿Y qué dijo él? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo diga? ¿Quién me lo explique? ¿Quiénes somos? Le estoy dando la respuesta. ¿Quiénes somos los que vamos a ir a explicar la palabra? Nosotros. El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a guiar. El Espíritu Santo habla por nosotros, y yo creo que todos hemos experimentado en alguna vez, en alguna parte de nuestra vida o en alguna ocasión, que nos preguntan y empezamos a hablar y no sabemos qué estamos diciendo. Oye, ¿cómo dije eso? Es el Espíritu Santo que está hablando. Tú eres un instrumento, nosotros somos instrumentos de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso decimos, nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Dejemos que nos reproduzcamos, ¿sí? A través precisamente del Espíritu Santo. Volvemos a Mateo capítulo 13. Nada más quería que viéramos esa parte. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes vamos a reproducirnos? Los que estemos cerca. ¿Quiénes vamos a entender las cosas? Los que seamos hijos de Dios. Los que podamos esta parábola del sembrador entenderla, vamos a poder entender lo demás. Cuando nos vamos ahora en cuestión de la reproducción, les decía, nos enfocamos a veces en ese 75% que no produce.
Y decimos, y les dije, Dios es quien se debe de encargar de ellos. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Sabes que ya te compartí, ya hice mi parte, deja que Dios haga lo demás. ¿Se acuerdan cuando dice uno siembra, otro riega y otro cosecha? Pero Dios es el que va dando el crecimiento. Adán puede ir a evangelizar y a lo mejor ahí quedó, pero luego llega Adancito y empieza a hablar y, me acuerdo que tu papá dijo esto y esto y ya está, Adán sembró, él está regando. Y al final, a lo mejor Martín es el que va a cosechar los frutos de esa persona. ¿Sí? Volvemos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que reproducirnos al 30, al 60 o al 100. ¿En qué varía o qué tanto es la cuestión de la reproducción? ¿Habrá algo que diga, ¿por qué él al 100, por qué él al 30 y por qué él al 60? ¿Habrá algo que marque la diferencia? ¿O por qué hace esa separación diciendo que unos al 30, otros al 60 y otros al 100? Acuérdense, ¿quiénes son los que nos vamos a reproducir? Los que estemos cerca. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tanto te estás reproduciendo? ¿Al 30? Pues estás cerquita. ¿Al 60? Estás más cerquita. ¿Al 100? Estás pegado con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? ¿Una reproducción de qué? Del 100. ¿Y cómo hacemos para poder reproducirnos al 100? Tenemos que estar cerca de Dios, con nuestra comunión diaria, con la parte de conociendo a Dios. Acuérdense que Dios nos habla y dice en 1 Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ay, hermano, usted está hablando nada más de puro amor de Dios. Ahí está la contraparte, ¿sí? Y la parte final, cuando se muestre la ira de Dios, va a ser en el juicio del gran trono blanco. Un juicio que va a ser para los que no son hijos de Dios. En ese juicio está fuerte la palabra, pero léanlo, viene en Apocalipsis donde dice que les va a decir, ¿qué les va a decir? Véngase, personitas. Dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y tú eres uno de sus ángeles, vámonos. ¿Sí? Ay, pero no que Dios era amor. Sí, es paciente, es misericordioso, nos da su gracia, pero eso tiene un límite. En cuanto al amor, no, en cuanto al tiempo. Sí, va a tener un límite. ¿Por qué? Porque ya cuando termine el reinado milenial y que vayamos ya a estar por toda la eternidad con Dios, ahí va a decir, ahora sí, vengan todos ustedes que no quisieron nada conmigo. Se les habló 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, 7 veces, 10 veces, o se les habló una nada más y no quisiste, tuviste tu oportunidad. Hay un coro de Oscar Medina que dice, tiempo de más tuviste y ahora tendrás que pagar. Es el final, etcétera, etcétera. Escúchenlo. Y habla precisamente del tiempo final. Ahorita, gracias a Dios, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Pero hay personas que todavía no son hijos de Dios. Personas que necesitan que nosotros hagamos eso de ahí, que nos reproduzcamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos preparándonos para eso. Estamos en un taller de evangelismo en el cual estamos viendo objetivos, estamos viendo cómo hacerlo, lo que gusten y manden. Pero el propósito, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Ir y compartir a Cristo como el único medio para poder ser salvos. Eso es el objetivo. Nosotros tenemos que estar reproduciéndonos. Ahora, van a decir, no, hermano, usted está diciendo que 30, 60, 100 en cuestión de la cercanía. Cuando vemos la vid, ¿qué dice? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí lleva fruto. Y ahora, y si lo vamos viendo, dice fruto, más fruto y mucho fruto. 30, 60 y 100. La misma Biblia nos va diciendo cómo es que nosotros podemos reproducir. Ay, hermano, es que yo nomás estoy reproduciendo al 10. No, es 30, 60 o 100. ¿Qué tanto estamos cerca de Dios? Pues es que yo quiero 60. Acércate. ¿Qué te falta? ¿Ganas? No, es que en la iglesia no. Aquí hay oportunidad. Tenemos, les digo, hay iglesias sinceramente que no tienen un taller de evangelismo, que no se preocupan por enseñar a la congregación a ir a evangelizar. Aquí lo estamos haciendo. ¿Por qué? Queremos la reproducción al 100. Bueno, hermano, me está pidiendo mucho. Ok, 60. Hermano, ok, 30. Pero reproduzcámonos.
Ya conforme vayamos viendo, el día que uno de ustedes experimente el sentir como persona, al hablarle a una persona y que esa persona reciba a Cristo, ese día van a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero un 30, yo quiero un 60 o un 100. ¿Sí? Pero bueno, eso va dependiendo de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto, tan cerca o qué tan lejos queremos estar de Dios? ¿Sí? Les digo que íbamos a durar mucho. Terminamos. ¿Qué tanto nos estamos reproduciendo? ¿Qué tanto estamos produciendo? Somos semillas que damos fruto. La cosa aquí es, si la semilla cae en nosotros y no estamos produciendo nada, como el chavo, el chapulín colorado, levanten sus antenitas de vinil y es una alerta. Si no estás produciendo, ¿es por qué? O porque no estás cerca de Dios, o porque de plano no eres de Dios. Entonces esto debe animarnos a nosotros buscar el asegurarnos. ¿Sí? Hablamos de la seguridad en cuanto a la salvación, es estar 100% seguros de que si se cae el techo, de aquí para acá, ya no les digo para allá, de aquí para acá, si se cae, voy con Dios. Oye, ¿ya te quieres morir? No. ¿Quién se quiere morir? Nadie. Bueno, por lo menos yo no. A lo mejor los demás sí, es que la escuela. Bueno, yo no, pero yo estoy listo. Es como cuando la película de Toretto, que dicen, yo estoy listo para ver a mi Creador. ¿Sí se acuerdan? ¿Están listos? ¿Estamos listos ya para ver a nuestro Creador? Deberíamos de estarlo. La cosa es, ok, vamos a llegar si ya estamos listos. ¿Qué le vamos a decir? Dios, Cristo, aquí, mira, todo esto es lo que trabajé. O nos va a decir, ay, hijito, pues bueno, pásale. ¿Qué me vas a dar? Antes di que estás. Sí, tenemos que trabajar nosotros. Vuelvo a decirles, nuestro trabajo, nuestra encomienda no es hacer edificios bonitos. Es bueno tener un edificio cómodo, es la casa de Dios, donde nos reunimos. Y si recuerdan cómo era de majestuoso el templo, ¿se acuerdan de Jerusalén? El que construyó Salomón, ¿cómo era? ¿Era cualquier cosa? Era de oro, piedras preciosas, tela, etc. Era lo mejor para Dios. Ahora, no nos enfoquemos, bueno, vamos a ponerlo, sí, está bien, si quieren lo podemos hacer, pero no, ese no debe ser nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal debe ser evangelizar, ganar almas. Ese es el trabajo que Dios nos ha dado a nosotros. Muy bien, Dios les bendiga en esta tarde.